con la serie Las Iglesias del Apocalipsis. Los que traigan su Biblia, por favor, ábranla en el capítulo 2 del libro del Apocalipsis, versículos del 12 al 17, y nuestro tema de hoy será la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo. La ciudad de Pérgamo estaba situada a 88 kilómetros al norte de la ciudad de Esmirna, que fue la conferencia anterior. Y Pérgamo fue la capital de la Asia Menor por casi 300 años. La palabra Pérgamo significa matrimonio consumado. Es lo que significa en el original griego. Y tenía una biblioteca, esta ciudad, de casi 200,000 volúmenes, y ahí es donde el famoso pergamino, que fue el primer material que se comenzó a usar para imprimir libros, ahí es precisamente en Pérgamo donde comenzó a producirse este artículo como material para la escritura. Pérgamo era una ciudad muy religiosa y tuvo templos que Éfeso, sus principales santuarios, estaban dedicados a la diosa Atenas y al dios Zeus. Tenían una estatua de Zeus de casi 14 metros de altura. Y tenían también al famoso dios que actualmente es el dios, desgraciadamente, de la medicina. El dios Esculapio, que está representado como el dios de la sanidad con una serpiente. Repito, es el símbolo actual de la medicina. Es increíble que esta ciudad de Pérgamo haya podido desviarse tan grande de la palabra de Dios, porque fue la primera ciudad que edificó un grandísimo templo dedicado al César o Augusto César, que en ese tiempo era el emperador de Roma. Y comenzaban a ofrecerle al César incienso. Entonces había reuniones en Pérgamo cada 3-4 meses, donde se reunían en los grandes auditorios que tenían y le ofrecían, cuando llegaba Augusto César a visitarla, le ofrecían incienso como si fuera un dios, porque los césares romanos se proclamaron dioses a sí mismos. Y las personas que se negaran a adorarle al César o a ofrecerle incienso eran condenadas inmediatamente a muerte. La persona que respetaba al César y que asistía a estos eventos, se le entregaba un pergamino donde se estipulaba que había cumplido con esta obligación. Y sin ese pergamino no podía comprar ni vender en ningún lado. Actualmente la ciudad de Pérgamo se llama Pérgamo-Mos y se encuentra a 25 kilómetros del mar Egeo en la ciudad de Pérgama, que actualmente existe todavía después de 2000 años, donde la iglesia que vamos a tratar fue edificada por los apóstoles de Jesucristo. Démosle pues lectura a Apocalipsis 2, versículo 12 en adelante, para ver qué nos revela el Espíritu Santo acerca de esta iglesia y tratar de correlacionarla con las iglesias del siglo XX, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron, para que podamos nosotros entender que el corazón humano no ha cambiado y que la condición de la iglesia a través de estos 2000 años de historia que llevamos se puede ver reflejada en estas 7 iglesias del mensaje del Apocalipsis. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Por cierto, Pérgamo es lo que es ahora Turquía, la nación de Turquía. Escribe al ángel de la iglesia en Turquía o en Pérgamo, y el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe,
ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Vemos que Cristo se introduce a esta iglesia en cada una de las cartas con la descripción que se hace de él en el capítulo 1 del Apocalipsis. Y aquí es interesante que la forma como Cristo se describe es como el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. La Biblia que tenemos aquí en nuestra mano es un libro espiritual. Y las personas que no tienen al Espíritu Santo morando dentro de ellas, cuando vienen a este libro no lo pueden entender. Y esta es la razón por la cual Cristo, cuando vino al mundo, escogió un lenguaje especial que se llamaban las parábolas. Y en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo se acercaban los fariseos y las personas que no lo querían seguir y Cristo les comenzaba a hablar, pues tengo una parábola, o el sembrador salió a sembrar y sembró la semilla, una cayó en buena tierra, otra cayó entre espinas, otra cayó entre otras piedras que le impidieron el crecimiento, etcétera, etcétera. Y entonces la gente oía esto como una historia, como un cuento, sin entender que detrás de las palabras que se tiene de la Biblia hay un significado en el mundo espiritual, no revelado a cualquier persona. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús, ahí en Mateo capítulo 13, y le dijeron, Señor, ¿por qué les hablas por parábolas? Y Jesucristo les dijo, porque teniendo oídos no oyen, y teniendo ojos no ven, pero a ustedes, o sea, a sus discípulos, les es dado conocer los misterios del reino de mi Padre. Entonces, el lenguaje de la Biblia está escondido a la gente que no tiene el Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 2 dice, el hombre natural, el hombre que no ha sido regenerado por el Espíritu Santo, las cosas de la Biblia le parecen locura, porque chocan en el entendimiento, en la lógica, en el intelecto humano. No fue escrito para la Biblia, fue escrito para que el Espíritu Santo nos arrancara las vendas de los ojos y pudiéramos ver lo que se encuentra detrás de los simbolismos de la Biblia, que se encuentran interpretados dentro de la misma Biblia también. Por ejemplo, si queremos nosotros saber a qué se refiere Cristo con yo soy el que tiene la espada de dos filos, tenemos que buscar siempre en la misma Biblia, porque la suma de la palabra es verdad. Lo que agarra una concordancia, todo cristiano tiene que tener una concordancia y un diccionario bíblico. Todo estudiante de la Biblia necesita una concordancia y un diccionario bíblico. En la concordancia busca la palabra espada, y entonces ahí te dice todos los versículos de la Biblia donde aparece la palabra espada. La palabra torre, donde aparece la palabra torre. Y cuando encontramos eso y reunimos los versículos donde aparecen repetidas estas palabras, encontramos que las piezas de rompecabezas las tenemos que ir uniendo una con la otra hasta formar un cuadro donde una vez el cuadro formado podamos trazar una doctrina. Pero cuando no se hace esto es lo que hacen las sectas. ¿Qué es una secta? Es un grupo de personas que toma un versículo y lo saca de la Biblia sin considerar lo que las otras partes de la Biblia dicen al respecto de lo que está leyendo. Entonces, inflan este versículo, trazan una doctrina y se convierte en una herejía. Hebreos 4:12. La palabra de Dios es como una espada de dos filos.
que penetra hasta partir el alma y el espíritu, y discierne las intenciones del pensamiento y las intenciones del corazón. Entonces, encontramos ahí en Hebreos que el autor de los Hebreos, estaba de acuerdo con el autor de Apocalipsis, donde Juan y Pablo, que fue el escritor del libro de los Hebreos, estaban completamente inspirados y escribían lo mismo con diferentes palabras. La palabra de Dios se le compara con una espada. Cuando Jesús dice, el que tiene la espada de dos filos, está hablando que la palabra de Dios es filosa como una espada, porque entra como una espada y tiene dos filos. La palabra de Dios salva y el otro filo es para juzgar. Tiene un doble propósito la Biblia. Nos salva, pero también nos juzga. Y es interesante que dice en Hebreos 4:12, la palabra de Dios es como una espada de dos filos y penetra hasta partir, ¿qué cosa? ¿Perdón? El alma y el espíritu. Vamos a seguir esta línea de lógica. Muy bien. Si la palabra de Dios es la única que divide o separa el alma y el espíritu, significa que antes de que fuéramos cristianos, el alma y el espíritu estaban amalgamados. Estaban así juntos. En otras palabras, el alma es la mente, el espíritu es la parte a la cual Dios nos habla. Entonces, la palabra de Dios, cuando recibes a Cristo, sucede algo dentro de nuestro ser, que el alma se separa y del espíritu, y ahora Dios puede comunicarnos directamente a nuestro espíritu para que el espíritu comience a renovar el alma, la mente. Pero si no es la palabra de Dios, no vas a entenderlo porque todas las zonas son grises sin esta división del Espíritu de Dios. ¿Capisce? ¿Entienden? Esto es elemental, esto es importantísimo de poder comprender. Cuando nosotros fuimos creados espíritu, alma y cuerpo. Morimos espiritualmente. En otras palabras, el espíritu se amalgamó con el alma y Dios ya no podía comunicarse contigo ni conmigo desde Adán a nuestros días, porque nacimos todos muertos. La palabra muerto no significa cesación de existir, sino significa separado. Apúntalo. La palabra muerte en la Biblia no significa cesación de existencia, significa simplemente separado. Cuando alguien muere, sucede una separación. Físicamente se separa nuestro cuerpo, nos entierran en la tumba o te creman, y el alma y el espíritu se separan del cuerpo y se van al cielo y el cuerpo se queda abajo. ¿Qué es la muerte física? La separación del cuerpo, del alma y del espíritu. La muerte espiritual es la separación del espíritu, del alma y del cuerpo. La muerte eterna es la separación eterna del espíritu, del alma y del cuerpo en el infierno. Entonces, cuando nosotros recibimos a Cristo, el espíritu nos vivifica, revive la parte que estaba fundida, nacimos fundidos del foco, y entonces Dios comienza a comunicarse no a tu mente, comienza a comunicarse a nuestro espíritu porque Él es espíritu. La mente comienza a ser transformada porque estaba envirulada. Nacimos envirulados todos, con el programa de nuestros padres, de tal vez religiones equivocadas que nos inculcaron de niños, los programas que en la universidad y en la secundaria te inculcan, que el materialismo, el humanismo, el hedonismo, el comunismo, el fascismo, el socialismo, etcétera, etcétera, programas y filosofías del mundo, de hombres como tú y como yo, cerrados a la verdad espiritual, que fue lo que programó nuestra mente durante muchos años. Venimos a Cristo y ahora el Espíritu Santo comienza a comunicarse con nuestro espíritu y nuestro espíritu comienza a renovar nuestra mente. Y entonces ahora ya no acepto lo que oigo en el radio tan fácilmente, ya no acepto tan fácilmente la teoría de la evolución, ya no acepto tan fácilmente que hay que vivir para hacer dinero, ya no acepto que el que no tranza no avanza, ya no acepto que puedo tener un amante y que si mi esposa se pone gorda no tengo por qué ya tener relaciones con ella.
Ya no puedo aceptar las cosas que el mundo nos ofrece porque mi mente está reacondicionada para pensar como piensa Dios. Y cuando Dios ve que en tu mente está comenzando a ser reacondicionada, está comenzando a ser transformada, porque estás obedeciendo lo que Él te dice aquí, sucede un milagro dentro de tu vida. Comienzan tus sentimientos y tus emociones a ser limpiados. Comienza una limpieza interior y comienzas a pensar más claramente. Comienzas a tener menos miedo de vivir. Comienzas a tener menos temor del futuro. De que si se muere tu esposo, que si no te va a dar el seguro social, y se muere tu hijo, y ya se fue a vivir tu esposo para otro lado, otro por aquí, por allá, y todos esos temores comienzan a desaparecer en el poder que dentro de nosotros el Espíritu Santo nos comienza a blindar. Comenzamos a ser blindados contra las cosas que al mundo común y corriente le afectan. A nosotros ya no nos afectan porque comenzamos a ser transformados interiormente. Entonces, sin que te des cuenta, te estás convirtiendo en la persona que Dios quiere que tú seas, un guerrero. Una guerrera de Dios. Y eso es lo que el mundo necesita, guerreros. Seres humanos que se enfrenten a la humanidad sin temor. Seres humanos que se enfrentan al mundo y le digan, así dice el Señor. Yo no estoy de acuerdo con eso, aunque el mundo esté contra ti, tú estás en contra del mundo. ¿Por qué? Porque ahora sigues a aquel que es más grande que cualquier cosa en este mundo. Cuando Elías se presentó en los libros de los reyes en el Antiguo Testamento al rey Acab y a la reina Jezabel, que tenían el poder del universo para poder matar al que sea, cuando se entra Elías delante de Acab, ¿qué le dice? ¿Se acuerdan qué le dice el rey Acab? Yo soy Elías y estoy el siervo delante del cual está el Señor de los ejércitos. O sea, Acab, vengo a presentarme a ti. Estás en un trono y tienes mucho poder, pero ¿sabes una cosa? A mí me manda alguien más grande que tú. El Altísimo Señor. ¿Voy a tener miedo de ti, chinche y garrapata mugrosa? Para nada, ¿verdad? Se pierde el temor de los hombres. Nadie te apantalla, como decimos vulgarmente. Ya no tienes por qué atemorizarte de nadie. Ahí me voy a acercar a esa persona y él tiene... No, nadie tiene el poder contra tu vida ni contra mi vida si no le es dado del cielo. Y cuando comienzas a ser libre de esos temores, lo mismo que Moisés, ve con el faraón, ¿con quién? ¿Qué dijo? A ver, Aarón, oí bien lo que dijo el Dios, que vayamos con el faraón. ¿Con el faraón? Nos pueden matar como chinches en cualquier momento, es el hombre más poderoso del mundo. Y llega Moisés ante el faraón y le dice, ¿verdad? Dice el Señor, deja ir a mi pueblo. ¿Qué fue lo que pasó con Moisés cuando se enfrentó con faraón? Días antes, semanas antes, había tenido un encuentro con Dios en la zarza ardiente. Entonces, este es el propósito por el cual Dios dice, yo soy el que tengo la espada de dos filos. En otras palabras, cuando venimos a la palabra, venimos a ser penetrados por el Espíritu Santo. Ábrele tu corazón a Dios. Deja que la palabra de Dios te redarguya, te instruya, te guíe, te aconseje. Hazle caso a la Biblia. Hijo mío, dice Salomón en Proverbios, abre tus ojos a la sabiduría, a tu corazón, a tu entendimiento, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, porque entonces hallarás gracia delante de Dios y de los hombres y añadirás años de vida. Nada ni nadie te podrá separar de mi amor. No temas, estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la condición que necesita nuestra alma para poder vivir, sobre todo en el mundo en el que estamos tú y yo viviendo. A continuación, Dios le dice a esta iglesia en el versículo 13, yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? Donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Cristo aprueba a la iglesia de Pérgamo por dos razones. Número uno, por ser fiel. La palabra fidelidad
en el original hebreo, cuando tú buscas la palabra hebrea para verdad, es emuná, con E de Enrique, emuná, H al final. Y lo puedes separar porque muchas veces cuando hablamos de fidelidad, la raíz viene precisamente de la verdad. Entonces, ser fiel es tener la verdad. El que habla la verdad es fiel a la verdad. Jesucristo le dijo a Pilato en el Evangelio de Juan, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Qué es la verdad?, le dijo Pilato. Y se volteó y no lo dejó a Cristo acabar de decirle que era la verdad. Anteriormente él dijo, yo soy la verdad. Y así vivimos en el siglo XXI, han pasado 20 siglos y la gente sigue buscando la verdad en las religiones, en las filosofías, en los sistemas de gobierno, y no entienden que la verdad solamente puede venir del cielo. Y la verdad, emuná, en el hebreo, lo quieres apuntar, significa aquello que no está sujeto a ningún cambio. Pregúntale a tu maestro de filosofía. El otro día nuestra hija Salén me decía, papá, estoy estudiando filosofía, una de mis clases, y estamos hablando de la verdad. Y le dije, dile a tu maestro que le das $100 si te define la verdad. Y me dice mi hija, papá, pero tiene 25 años estudiando filosofía, dile que le das $200. Y que te dé una definición de lo que es la verdad. Y entonces me dice, pero ¿cómo es posible que tantas personas durante tanto tiempo, como los filósofos Sócrates, Demóstenes, Platón, etcétera, etcétera, que se dedicaron a buscar la verdad, nunca pudieron encontrar una definición ni tampoco qué es la verdad? Entonces, como en estos últimos siglos no se ha encontrado qué es la verdad, ¿qué creen ustedes que es lo contrario a la verdad? El relativismo. La filosofía del relativismo. O sea, tu verdad no es mi verdad es mi verdad. Lo que es para ti verdad, para mí no es verdad. Vive como tú quieras. Si tú te quieres casar con un hombre pues, y ser feliz con él, esa es tu verdad, para mí no es la verdad. Déjame en paz, por favor. Entonces no hay nada que tenga un fundamento, ni tampoco una estructura o un patrón para poder definir esto es la verdad. Porque es relativo. Todo el mundo tiene su verdad y no hay una verdad absoluta. La Biblia es el único libro que contiene verdades absolutas, no relativas. Lo que la Biblia dice ha permanecido por todos los siglos, y los soles y la tierra y el universo pasará, pero mis palabras permanecerán, porque son fieles y verdaderas. Y cuando tú te agarras a esto y abrazas la verdad de la Biblia, no te imaginas el guerrero y la persona en la que el Espíritu Santo te puede transformar. Esta iglesia de Pérgamo tenía un grupo de cristianos que eran fieles a la verdad. Se abrazaron la verdad, se apasionaron por la verdad y vivieron cada uno de ellos por la verdad también. Ahora, dice aquí a continuación en Apocalipsis 2, versículo 13, yo conozco tus obras y donde moras el trono de Satanás, pero me retienes mi nombre y no has negado mi fe ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Estos cristianos mantuvieron en medio de esta ciudad idólatra, adúltera, depravada moralmente, entregados completamente al mundo, un grupo pequeño, y entre ellos había un esclavo que se llamó Antipas. Era un esclavo judío que fue obligado un día a hincar su rodilla cuando Augusto César llegó a la ciudad y demandó adoración de parte de todos los ciudadanos. Entonces, Augusto César estaba así sentado en su trono y todos se hincaron y una sola persona permaneció parada. Entonces Augusto César le dijo al centurión romano, ve con ese hombre y tiene tipo de esclavo y dile que por qué no se hinca. Entonces el centurión se acercó con Antipas
y le dijo, oye Antipas, dice el César que ¿por qué no te hincas? ¿No sabes tú que el mundo entero está contra ti? Y Antipas le contestó al centurión y le dijo, ve y dile al César que si todo el mundo está en contra de mí, yo estoy en contra de todo el mundo. Y lo mataron y lo metieron a una olla de aceite hirviendo. Murió quemado Antipas. El siervo fiel le llama el Espíritu Santo porque fue fiel a la verdad de Jesucristo hasta el último momento de su vida. ¿A cuántos de ustedes les han hablado en la oficina, hoy es cierto que eres cristiano? Y no te está esperando una olla de aceite hirviendo en la Avenida Reforma para que te quemen, ¿verdad? Ni aquí en Satélite. ¿Cuántos ahora en Navidad que se juntan con todos a tomar y emborracharse, etcétera, etcétera, con la familia, te dicen, oye, ¿tú eres de esos que ya no te emborrachas? Y dices, no, bueno, no soy tanto, ¿verdad? Bueno, soy cristiano, pero no soy tan fanático. O hasta llegas el momento de tu infidelidad que niegas que sigues a Jesús. Por el qué dirán, por la presión que es más grande, entra a tu vida y como no estás blindado, cedes, te rindes a la presión del mundo. Y si tú sigues en esa posición, ¿cómo puedes entonces morir por Cristo algún día? Para morir por Cristo necesitamos primero aprender a vivir por Él. Y si tienes temor de tus amigos, del qué dirán, de la presión del mundo, no eres una persona que tiene un espíritu no de temor, sino de poder, dominio propio y amor, que es el espíritu que Dios nos ha dado. Entonces, esta iglesia manifestó eso y Antipas resalta como un diamante al que el Espíritu Santo quiere mencionar de todos los que siguieron después de él, de la persecución. Ahora veamos la acusación que Jesucristo les hace. Versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes por ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. La doctrina de Balaam la encontramos en el libro de los Números, en el capítulo 22 al 25 del Antiguo Testamento. Balaam es el símbolo en el Nuevo Testamento de un falso profeta. Es el símbolo de un falso profeta que se vende, prostituye su llamado por dinero, por lucro. En aquel tiempo de Balaam, cuando tú leas la historia, había un rey llamado Balac, rey de Moab. Y este rey quiso maldecir al pueblo de Israel. Entonces supo que Balaam era su profeta y le mandó a hablar aquí entre nos, ¿verdad? Vente para acá, vamos a platicar, te invito a una cena, una comida y te voy a dar lo que quieras, maldice al pueblo de Israel. Pero sucedió un fenómeno muy interesante en la Biblia que nos habla de la protección que tenemos de Dios. Cuando Balaam quiso maldecir al pueblo de Israel, no pudo, porque descubrió que el pueblo de Israel estaba bajo la cubierta, bajo un escudo de Dios, y que ningún brujo, ninguna bruja nos puede nunca maldecir a nosotros. A menos que tú te apartes del camino de Dios. Mientras nos mantengamos caminando en el camino de Jesucristo, en el camino de la palabra de Dios y en comunión con Jesucristo, ni ángeles, ni principados, ni la muerte, ni lo porvenir, ni la desnudez, ni la pobreza, ni ninguna cosa creada nos podrá nunca separar de la protección y del amor en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8. Entonces Balaam se comenzó a frustrar y le dijo a Balac, es que no lo puedo maldecir al pueblo de Dios, porque están bajo la protección, ninguna bruja, nadie les puede tocar porque son el pueblo de Dios, son la familia de Dios. Entonces
planearon una estrategia y aumentó el precio que le dieron a Balaam para maldecir al pueblo de Dios. Y entonces Balac le dijo a Balac el secreto para que el pueblo de Dios pudiera ser maldecido. Y entonces le dijo Balaam al rey: vamos a hacer que los hombres forniquen con mujeres moabitas, que tenían prohibido meterse con una mujer que no fuera su esposa. Y cuando lo lograron y les presentaron a unas mujeres prostitutas, y la mayor parte de los líderes se mezclaron con estas mujeres, entonces pudieron ser maldecidos. ¿Qué maldición tan grande trae a un varón serle adúltero a su esposa? No te la acabas con Dios. No te imaginas que en ese momento se quita como un globo el escudo de protección que tenemos y quedamos a merced de demonios, de principados, de potestades, de huestes espirituales de maldad que están buscando un hoyo en nuestra armadura. Un agujerito para entrar a la casa. Ahí viene la víbora para meterse a la casa a morder e inyectar veneno a nuestros hijos y destruir nuestro matrimonio. Esta es la razón tan importante por la cual cada año estamos haciendo este seminario de matrimonios ahí en la Riviera Maya. Dichosos y benditos los que puedan asistir y poder escuchar las conferencias que vamos a compartirles, porque salen fortalecidos, entienden la santidad tan grande del pacto que ante Dios es y significa el matrimonio. Y el peligro tan grande que el que comete adulterio destruye su alma. El que comete adulterio destruye completamente su vida, comienza a ser inundado por termitas espirituales que comienzan a destruir tu carácter. Y comienzan a apartarte pierdes la visión, pierdes la brújula, pierdes el Waze o el GPS. Y ya no sabes para dónde vas ni para dónde está la salida. Y comienzas a tomar decisiones equivocadas. Porque ya a lo mejor tienes más dinero o prosperas. Pero cuando alcanzas esas cosas que tú supuestamente creías que te iban a dar la felicidad, al tenerlas descubres que se vuelven contra ti. Y tal vez hiciste dinero, pero perdiste la salud para no poder disfrutar lo que tenías. O pasa algo en lo que te das cuenta que fue el más grande error, que por una pequeña tontería, las zorras se comen las uvas. Un desliz impresionante, pequeño, que venías jugando con él desde hace algunos meses, como dicen Proverbios. ¿Jugará el hombre con brasas sin que sus vestidos ardan? Si estoy con brasas y estoy, dale, brinque, me voy a quemar tarde o temprano. Así es, dice Salomón, el que mira a una mujer que no es su esposa. Y la miras, y la miras, y la miras, y la miras, y tienes una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes, coqueteando con alguna, o con pornografía, que es el veneno más grande de maldición para un ser humano, hasta que llegue el momento en que estás listo y preparado psicológicamente para cometer adulterio. Jugaste con el pecado, y con el pecado no se juega, porque perdiste el temor de Dios. En 2 de Pedro, nos habla la Biblia que en los últimos tiempos que estamos viviendo, habrán también muchas personas que se dicen profetas, o que se dicen apóstoles, o que se dicen siervos de Dios, y que realmente detrás de la motivación que ellos tienen, no es el reino de Dios ni la gloria de Dios, es el dinero. Hacer dinero, y hacer dinero no es pecado. Acordémonos que dice Pablo en 1 Timoteo 6:10, es el amor al dinero. Dios no está en contra que tengas algún día una buena casa, un buen coche, un buen tacuchín, ¿verdad? Tus hijos en buena escuela. Dios no está en contra de eso. No está en contra de las riquezas. Es un error gravísimo creer que la humildad es no tener nada. Hay pobres que son más orgullosos que muchos ricos que son humildes. Entonces, el problema es el amor a lo que tú tienes, hacer un ídolo de lo que tú crees que es tu ídolo, el dinero. Dice en 2 de Pedro capítulo 2, hubo también falsos profetas, y en estos podríamos poner a Balaam, como habrá entre ustedes falsos maestros,
que introducirán encubiertamente herejías destructoras y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia. O sea, por el amor de tener más, harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Vemos pues nosotros que también es otra de las lamentaciones que se encuentran en la iglesia cristiana, por lo que nació la famosa teología, que no es ni teología, no es ni doctrina tampoco, que se le llamó de la prosperidad. Y lo vamos a ver ahorita a continuación, que por un lado Roma, lo vamos a ver ahorita, por un lado Roma asoció la espiritualidad con la pobreza. ¿Quieres servir a Dios? Vete a un convento, no te cases, anda de guaraches y vende todo lo que tienes, dándole un significado a las palabras de Cristo fuera de su contexto. Entonces, Roma hasta nuestros días asocia la humildad o la espiritualidad con la pobreza. Y ahora es al revés. La iglesia cristiana evangélica, no toda, pero hubo ciertas secciones de nuestra iglesia cristiana evangélica que comenzaron a decir que si no tienes una iglesia con candeleros de oro y con alfombras persas y con lujos y con todo lo que quieres, no eres un pastor de éxito. Entonces vino la competencia y pastorcitos, ¿verdad?, que yo conozco lindos o que conocí en Tuxtla y en Chiapas y en Oaxaca, que tienen 4 o 5 personas, sus asientos son de troncos de árboles, el púlpito es un tronco de árbol, hombres fieles, hombres que aman apasionadamente al Señor y que no tienen acceso a muchos pastores de muchas ciudades. ¿Serán porque no son espirituales? ¡Qué increíble que se pueda considerar o asociar la espiritualidad con las riquezas o el tamaño que tienes de la iglesia! Así se encuentra el cristianismo del siglo XXI. Y esta es la desgracia más grande que ha pasado con el cristianismo. Ahora veamos a continuación por qué se le llama Pérgamo a esta iglesia. Porque Jesucristo les dice: tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac poner tropiezo, etcétera, etcétera. Y en el año 325, ojalá que muchos tomen nota, después de Cristo, 325 años después de Cristo, el último emperador romano se llamó Constantino. Constantino detuvo la persecución a los cristianos en el circo romano. Y el emperador Constantino absorbió el cristianismo e impuso el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Entonces vean ustedes, el Imperio Romano era político y de repente en el año 325 el mismo Imperio Romano simplemente se volteó con otra cara, con la cara de la religión. Entonces, el emperador Constantino, a los pocos meses que él hizo esto, se cerró la Biblia. Síganme con mucho cuidado,
tenemos que presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros, a periodistas, a personas que nos cuestionan, a familiares, a diputados, a deportistas, etcétera, etcétera, de la ignorancia que existe de estas verdades. La Biblia se cerró, y se cerró casi 2000 años, hasta el año, apúntalo, 1960 y 61, en el Segundo Concilio del Vaticano, por un papa que ha sido de los mejores que ha habido en el Vaticano, llamado Juan XXIII. El primer papa que abre la Biblia y comienza a leer muchas cosas de la Biblia. Y entonces, de 1961 hasta los 70s, 80s, vino un cambio muy bueno en la Iglesia Católica, donde el Papa Juan XXIII comenzó a ordenar que la gente del populos, porque antes no podías leer la Biblia sin la orden y la autoridad de un obispo. Y así venían impresas las Biblias, no traían, se llamaba el imprimatur. Y si no traía el imprimatur, significa que ese obispo no estaba autorizándose para que tú la leyeras. Imagínense nada más. Entonces comenzó la gente ya a leer la Biblia, cantidad de católicos, gracias a Dios, comenzaron a abrir la Biblia, hasta el siglo XXI la siguen abriendo, y cantidad de católicos en el mundo entero están abriendo los ojos a lo que es el cristianismo. Pero durante estos casi 2000 años, escúchenme con mucho cuidado, oigan todas las herejías que se introdujeron al cristianismo. Las voy a mencionar una por una, y ninguna de ellas se encuentra en la Biblia, y ninguna de ellas es bíblica tampoco. Número 1, se comenzó a hacerle un culto a la mamá de Jesucristo, a María. Cuando la Biblia dice en Hechos 4:12, no hay ningún otro nombre en que podamos ser salvos más que en el nombre de Jesús. Primera de Timoteo 2:5, no hay ningún mediador que se ponga entre Dios y nosotros más que Jesucristo. Número 2, se introdujo la doctrina del purgatorio. Dice en Hebreos 9:27, está establecido a los hombres que muramos una sola vez y después el juicio. En la Biblia no encuentras purgatorio ni limbo. ¿Por qué? Porque comenzaron a enseñar que si alguien moría en pecados, ¿quién no va a morir en pecado? Nada más los querubines. Si morías en pecado, entonces el purgatorio era un lugar, antes de entrar al cielo, donde purgarías ahí 5000 años o 10,000 años, para que acabar de purgar tu alma, ya de ahí te pasaras al cielo. Pero esta doctrina del purgatorio tenía una motivación completamente de avaricia, porque entonces se instituyeron las misas gregorianas. Apúntalo. ¿Qué son las misas gregorianas? Que si se muere, no tu perro, ¿verdad? Si se muere tu papá o una persona, vas a la iglesia y le dices, quiero ofrecer una misa para sacar del purgatorio a mi primo o a mi hijo. Vean ustedes, ahorita decimos, Dios mío, ¿cómo pudimos haber algún día en el pasado creído todo esto? Y entonces se ofrece la misa, y entonces mientras más misas contratas, porque te cobran por la misa. No es la misa el domingo que hacen todos los días. No llegas tú y quieres ofrecer una misa el martes, el miércoles, te cobran por esa misa, y entonces tu difunto tiene 1000 o 3000 años menos de purgatorio. Mientras más misas, más rápido sale del purgatorio. Número 3, se instituyó el voto del celibato sacerdotal.
quieren servir a Dios, no se pueden casar. ¿Qué dice la Biblia? 1 Corintios capítulo 7. Esto está en todas las Biblias. En la Torre Samad, en la Nácar Colunga y en la de Jerusalén, que son las que usan nuestros hermanos católicos que ya se han convertido a Cristo. Están en todas las Biblias. El que no tenga don de continencia, 1 Corintios 7, escribe el apóstol Pablo, no se case. Si no tienes el don, cásate, porque entonces vas a fornicar. Y entonces, 400 o 500 años después, en el año más o menos 700, 800, y 1000 años después, en el año 1500, se encontraron solamente en Madrid, en España, túneles que entre los monasterios de los hombres y de las monjitas, llenos de abortos. Los pobres curitas, ¿verdad?, arañaban las paredes ya del monasterio. Y las monjitas igual. Oye, pues, no todo el mundo tiene ese don de que no eres atraído sexualmente. Por naturaleza, el 90% de los seres humanos somos atraídos sexualmente. La sexualidad es un don, es un privilegio de los más preciosos que Dios le dio al ser humano. Dios, digo, fructifíquense únicamente dentro de la dimensión del matrimonio. Pero se obligó, y vemos ahorita, hace 1 o 2 semanas, más de 1000 niños abusados por obispos y cardenales pederastas en Pensilvania, en Estados Unidos, en Nueva York y en otras partes de Europa. Miles de niños abusados por estos hombres, que la mayoría, ¿verdad?, creyendo que sirven a Dios, se dan cuenta que son atraídos por mujeres. Y ahorita, ¿verdad?, qué increíble que el Papa Francisco no quiera quitar esto, porque no es un dogma de fe, es una tradición. Así lo... dijo hace 2 días. Y ojalá que cambien esto, ¿verdad? Número 6, el pago por las misas, las gregorianas. Número 7, la confesión auricular, que si tú tenías un pecado, tenías que ir con un hombre afuera del confesionario, en este caso un cura, un sacerdote, te hincas con él y al hombre le confiesas tus pecados. Entonces el cura te da lo que se llama, ¿verdad?, la penitencia. Si están muy gruesos tus pecados, 50 Aves Marías. Y dale, y repite, o 250 Padres Nuestros, o 2 días de ayuno. Y 1 de Juan capítulo 1 que dice, si pecamos y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Cuando Jesús murió en la cruz, el velo del templo se rompió a la mitad. Se abría el paso ahora a la presencia de Dios sin intermediarios. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes guiaban al lugar santísimo y ofrecían sacrificios a Dios a través de los sacrificios de los becerros, de las ovejas, etcétera, etcétera. Cuando Cristo muere en la cruz, se acaba el Antiguo Testamento. Hebreos capítulo 9, el antiguo pacto se acaba, viene un mejor pacto, ahora viene Jesucristo como el único que nos puede llevar a Dios. Efesios capítulo 2, Él vino a abrirnos la puerta y a reunirnos por medio de su sangre con su Padre. Ya no necesitamos a ningún hombre que nos lleve a Dios. Increíble, ¿no? Se llama la doctrina de la transubstanciación, que el cura tiene el poder de hacer un milagro, convertir el agua en sangre y el pan en la carne de Jesucristo. Pues se llama la transubstanciación. Se prohibió a los laicos leer la Biblia, ya lo vimos. Se declaró que solo la Iglesia en el año 1303 después de Cristo, 1303,
que solo la Iglesia Católica puede salvar y que es la única verdadera. En el año 1546 se declara que las tradiciones de la Iglesia tienen la misma autoridad que la Biblia. En 1860 se declara ex cátedra. ¿Qué significa esto? Que el que no lo crea es condenado al infierno. Es un dogma de fe. Se declara en 1860 que el Papa cuando habla como la autoridad final y que él no se puede equivocar. En otras palabras, en el siglo XX todo lo que tantos papas han dicho, ¿verdad? El que sigue dice otra cosa que contradice al que está anterior, el otro quiere cambiar las cosas, todos nos damos cuenta, se llama la infalibilidad papal. La doctrina que el Papa es infalible, que él no puede mentir en ninguna cosa que acaba de decir. Pero Roma no va a cambiar porque el Vaticano aparece en Apocalipsis 17 como la gran ramera, que reunirá, y está ahorita un movimiento que se llama el movimiento ecuménico, tratando de reunir a todas las religiones bajo una sola bandera, con el pretexto de que oremos todos por la fe. Espérame tantito, yo no puedo orar con un musulmán por la fe, porque él no lo ora al Dios verdadero y vivo que yo adoro. Yo no puedo orar con un musulmán o con un hindú, ¿verdad? Porque ellos tienen millones de dioses. Entonces, cuando decimos vamos a orar al mismo Dios, Alá es el mismo Dios que Jehová. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Jehová es el Dios y Padre de Abraham, de Isaac y de Jacob y de su Hijo Jesucristo. Alá es el nombre que se inventó a Mahoma, no al Dios del cristianismo, que vino al mundo a morir en una cruz. ¿No quisieras tú en este momento, en esta mañana, abrirle los ojos a la verdad de la Biblia y de Cristo en la cruz, que muere para que podamos ser libres de tantas tradiciones, de tantas mentiras, de tantas cosas que se han introducido, por lo cual el mundo vive como en una rueda de fortuna, todos confundidos sin saber quién tiene la verdad. Es que esa iglesia dice que tiene la verdad, es que esa iglesia tiene la verdad. Nadie tiene la verdad más que Jesús. Él es el camino, la verdad a la vida. Ven hoy a la cruz. Te damos gracias, Señor, por tu palabra.